Estimados amigos de Te lo Cuento News, cuando son las 7:31 de la noche, nos volvemos a conectar con ustedes en esta edición especial de Chile en Te lo Cuento News. Hoy vamos a dar primero, antes de comenzar con todo lo que tiene que ver con los temas del día de hoy, vamos a dar un poco de tiempo para que la gente comience a conectarse con nosotros. Hoy fue un día importante, triste además, y yo quiero que comencemos con la cifra de fallecidos porque fue un salto abrupto desde contar 40, 45 a 75 fallecidos, un salto demasiado abrupto para un solo día. Chicos, muy buenos días. A mi lado, como siempre, Javier Lugo Rosales, Bodo Lugo, a través del Instagram, y Jorge Bueno, quien no nos ha dicho cuál es su Instagram, su Twitter o la red social preferida que le gustaría que la gente consultara. Es que es demasiado personal. Voy a hacer una más seria. Voy a hacer una cuenta más seria. Es una cuenta muy que hay muchos chistes. Prefiero hacerme una más seria, más periodística. Por eso Ok, por ahora para no la la próxima incluyo. vez vienes ya con tu cuenta para que entonces te Sí, sigan, porque hay muchas personas que a tenemos un veces quieren problema y lo voy a seguirlo. transparentar hoy porque Sí, no creo que lo dime. soporte mucho rato. Y Ujú. a pesar de que yo oía a Jorge hace 2 segundos perfectamente, en este momento no le escucho nada. Así Oh, Yo que, lo estoy caramba. escuchando, chicos, sí. sí, vamos a hacer una cosa. Ujú. Yo me voy a salir un momento. Mientras tanto, ustedes continúan con el tema de los 75 fallecidos que Perfecto. contó y las cifras del día de hoy. Yo salgo y vuelvo a entrar para ver si los puedo escuchar perfectamente bien a ustedes. Así. Bueno, mientras Vivian resuelve sus problemas de audio que tiene en este momento, recordamos que estamos transmitiendo desde Chile. Básicamente yo estoy en Santiago de Chile, una temperatura de 11 grados, una sensación 11 grados según OK Google, pero con una sensación térmica como de -5, la verdad. Esto está helado. Pero bueno, estamos aquí con ustedes para dar la información. Lamentable cifra que había adelantado Vivian, 75 fallecidos el día de hoy. Es un brinco bastante importante y haciendo un poco juego con el tema del martes negro, es un martes negro para Chile porque de verdad es impresionante. Y aún así, Jorge, se espera que el día de mañana la cifra sea mayor porque ya se empiezan a contabilizar aquellas personas que por alguna razón se hicieron el examen y que de alguna manera no han tenido, eh, digamos, la respuesta al PCR o hay un PCR positivo o que haya sucedido con un PCR positivo en un fallecimiento posterior a esto. Entonces, mañana el mismo ministro Manelis dice que mañana lo más probable es que las cifras se incrementen, Jorge. Así es, Javier. ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos están viendo hasta ahora por Te lo Cuento News. Yo estoy acá en el sur de Chile. Como es habitual, acá en la comuna de Puyehue, la capital de Entre Lagos, actualmente, para hacer un poquito de comparación, hay 7 grados, pero la sensación térmica acá debe haber unos 5 afuera. Yo estoy dentro de la casa y dentro de la casa está calentito, todo muy bien. Pero afuera está bastante helado. Mucho más que en Santiago, Javier. Así que aquí sí que yo creo que sufrirías el frío. Te calarían los Seguramente. huesos. Pero sabes que uno se va como se va como adaptando, ¿no? A medida que va llegando el invierno, los primeros días pegan mucho y después uno está en temperaturas de 1 grado, 2 grados y no, que es lo que se espera para mañana y los siguientes días. Jorge, esta cifra referente a los contagiados y a los fallecidos de verdad llama la atención, impresiona. Vi hoy a Manalish una persona como más preocupada en el asunto, no es que no se preocupara antes, sino lo vi, tenía, no sé, la sensación de como que todo se le está viniendo encima y de alguna manera, o sea, yo le doy mi, mi punto positivo a él, porque de alguna manera está en un cargo bastante complicado, que de alguna manera están tratando de hacer buenas acciones, pero no se están viendo reflejados en las cifras, Jorge. Yo difiero completamente con lo que se está haciendo. Bueno, hemos dicho largamente, por lo menos de mi parte, que acá es un aprendizaje constante. Hay mucho ensayo y error en estas cosas, pero también ha habido bastantes cambios de información, bastantes cambios en el discurso y los procedimientos que se han querido implementar en base a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero esto también genera un poco de dudas en la población
e incluso dudas a nivel político con la conducción que está teniendo Jaime Mañalich. Pero de todas maneras, la cifra de fallecidos, obviamente que escapa a lo que ya, quién puede estar gobernando a cargo, quién puede estar de ministro. En realidad, yo creo que en este caso hay que separar las aguas. Uno, la visión que uno puede tener de la conducción política o de un determinado ministerio, pero lo otro es también tener la visión y la claridad para poder ver que esta pandemia está desatada ya en Chile. Entonces, si bien hay políticos, hay gente que culpan al mal manejo del ministerio, yo creo que no, eso yo lo quiero descartar. Sí hay situaciones puntuales que el ministro no ha sabido, a mi parecer, sobrellevar, pero los 105 fallecidos obviamente ya corresponde a lo que es una curva normal en el resto de los países que han sufrido esta pandemia del coronavirus, donde lamentablemente cada vez la curva es exponencial. Y Chile ya está situado dentro, si no me equivoco, el tercer país de Latinoamérica que más cantidad de fallecidos. Y uno de los que ya está dentro del top 10 a nivel mundial, entonces, perdón, de contagiados. Entonces, es un problema complicado el que se viene y lamentablemente se han dado situaciones tristes, por lo menos me imagino que lo analizaron ayer de este joven en la comuna de Los Pejos, en Santiago, que le decían el Beto, este joven que murió en la calle. También todo lo que se viene, no sé, a mí se me imagina un poquito como complicado lo que se viene con Estados Unidos, con todo este tema del estallido social que se está viviendo ya por la muerte de George Floyd y estas aglomeraciones que podrían provocar una suerte de segundo brote y a nivel catastrófico en Estados Unidos y que podría incluso traspasarse al resto de los países cuando se abran las fronteras internacionales, cuando se abran los aeropuertos. Entonces podría ser un tema bastante complicado, pero respecto a los 75 fallecidos, ya como para redondear el tema, es triste lo que está sucediendo en Chile, porque ahora son 75 familias, ya van más de 1000 fallecidos, 1000 familias que en el fondo han tenido que despedir a los suyos de una manera súper impersonal. Me acuerdo de unas frases que decía Vivi que hace unas emisiones atrás que escapa a lo que es la costumbre latina, que es despedirse con sentimiento, de dar rienda suelta de repente a la pena, al recuerdo de esta persona. Y lamentablemente esto genera mucho más distancia, genera una pena quizás superior a lo usualmente, lo que significan los ritos religiosos, que en el fondo es despedirse súper rápido sin dar una, como decimos aquí en Chile, una cristiana sepultura, un homenaje digno, sino que simplemente una persona que se va despachada a otro mundo y se fue, porque genera peligro para la sociedad. Eso a mí es lo que me da pena, la poca humanidad que está arrastrando esta cantidad de fallecidos por coronavirus. Sí, hay una cosa que a mí me gustaría, sí, a mí me gustaría que sigamos hablando de este tema, pero también me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento, porque ya hemos hablado sobre la gestión de salud. Ayer también lo hacíamos y hacíamos las críticas a lo que tiene que ver con la gestión comunicacional de Mañalich, no así con la gestión médica o la gestión sanitaria, que a mí me parece que ha sido excelente hasta ahora, demostrado por sus cifras. Claro, más adelante podremos hacer un análisis mucho mayor y mucho más exhaustivo de acuerdo a las cifras que se vayan dando de aquí a un tiempo y a cómo finalmente se termine manejando la pandemia en Chile, cuáles sean las cifras que den. Se decía de hecho que junio era un mes muy, pero muy importante para la gestión de Piñera, la gestión política de Piñera, porque de acuerdo a cómo pudieran manejar este pic que se venía para junio, era que iba a salir airoso o no de este periodo presidencial, así lo hacían algunos analistas políticos. Pero me encantaría saber de la gente que nos está viendo en este momento cuál es su opinión, porque ayer hubo un comentario en referencia precisamente a todo lo que tenía que ver con la gestión de Mañalich y críticas sobre las críticas que hicimos nosotros, valga la redundancia, a su gestión comunicacional. Javier. Sí, recordarles que nos pueden escribir a través de todas nuestras plataformas digitales en @telocuentonews. Por aquí ya están escribiendo. Ahí están, transmiten lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, bueno, vamos a estar dándole cobertura como todas las noches a través de Te lo cuento News. Pues ahorita en este momento estamos enfocados en lo que es Chile. Gracias a Jaramillo Roberto que nos escribe a través de Facebook. Es importante, Vivian, ayer 2 casos de personas que lamentablemente fallecieron en la calle. Y vamos a estar también ampliando en la edición de Venezuela un caso de un venezolano que murió en un albergue.
tenía, que son esos casos que a partir de mañana se van a contabilizar. Una persona que se había hecho el examen, pero el cual todavía no tenía resultados, y fallece de un problema cardíaco, si no me equivoco, Vivi, ¿no? Sí, sí, lamentablemente un venezolano, de estos venezolanos que estaban esperando su turno para poder montar en un vuelo humanitario que en este momento no se está dando, el gobierno de Chile ha dispuesto varios albergues para estos venezolanos y este señor era como del último en la fila para llegar al albergue y ayer cuando estaba siendo trasladado o antes de ser trasladado, la persona falleció de un paro cardíaco, ya se le había hecho la prueba de COVID, efectivamente, tenía eh, síntomas de COVID-19 y falleció lamentablemente en la calle este venezolano. Así que de Sin verdad saber todavía el lamentable. resultado, si era positivo o no, pero bueno, esas son las cifras que se van a ir ampliando en los siguientes reportes. Importante que este tema se va a tocar en la próxima emisión de Venezuela. Vamos a tener contacto directo con la gente que está en el albergue, y así que pendientes porque toda la información estará ahí, Vivi y Jorge. Sí. Bueno, y pasemos a otro tema, porque además el tema de los fallecidos generalmente nos deja así muy down, muy para abajo, a pesar de que sabemos que está mucha gente pendiente de lo que está sucediendo con las cifras aquí en Chile. Mire, Felipe, por ejemplo, L. nos dice, recuerden que con el COVID-19 lo peor siempre está por venir y lamentablemente hasta ahora ha sido así. Además, sabemos que independientemente de que las cifras se vayan bajando y logremos controlarlas, en algún momento puede haber un rebrote, que es el mayor temor que existe en otros países que están comenzando a abrir las medidas de confinamiento. Y vamos a otro tema que también es muy doloroso, pero que hoy se recuerda y que está relacionado con el Sename, porque hoy precisamente el ministro Larraín fue hasta Concepción para hablar con dos de las víctimas de este hogar nido de Hualpén. Y lamentablemente este tema ha desatado un tremendo problema, además una cantidad de reclamaciones en las redes sociales, porque por supuesto es muy sensible para poner en autos a las personas que nos están viendo. Hay una residencia que se llamaba Nido de Hualpén, que fue cerrada recientemente por denuncias de casos de abusos sexuales y de trata de menores. Hoy el ministro Hernán Larraín, ministro de Justicia, fue hasta el lugar para instruir el caso y para, bueno, seguir con esto. Por supuesto, además, son denuncias que son reiteradas en hogares del Sename, no solamente en lo que tiene que ver con trata de menores y con abusos sexuales, sino también con abusos físicos con niños del Sename. De hecho, tanto este gobierno como el gobierno anterior han hablado en algún momento de hacer cambios importantes en el Sename, es decir, de eliminar el Sename como institución para pasar a una que sea mucho más controlada, mucho más controlable. Ahí también se van acusando, por supuesto, a lo que tiene que ver con la autoridad del Sename a nivel local y con la autoridad del Seremi de Salud. Un organismo altamente criticado, Vivian, y con muchos casos de verdad preocupantes en el transcurso de la historia, y en ese sentido Jorge nos puede dar una mayor información al respecto, cómo es la percepción para un chileno de este organismo del Sename. El Sename es un organismo que ha estado bastante cuestionado en los últimos años debido a diferentes situaciones. Por ejemplo, usted hacía mención de lo que ocurrió en Hualpén, en la región del Biobío, donde hubo constantes abusos sexuales que obligaron al cierre de este recinto, como también ha habido situaciones de escape de niños de diferentes centros de todo el país. Hace un par de semanas atrás, acá en la vecina ciudad de Osorno, se incendió un recinto, el Catalina Kane, que acá era conocido por ser también un foco conflictivo junto con los vecinos que eran de la parte acomodada de Osorno.
donde estos niños lamentablemente ahora han tenido que ser reubicados, porque incluso hasta la misma gente estaba pidiendo que los trasladaran, porque era constante que los niños se escaparan de este centro y entraran a robar a las casas. El Sename, como son algunos centros son de régimen cerrado, otros son de régimen abierto, otros son de semiabierto, o sea que los niños duermen en esta especie de recinto, algunos son parecidos a unas cárceles en realidad, y después les voy a explicar por qué, porque trabajé en uno de ellos y conozco un poquito cómo se maneja el tema. Ellos, por ejemplo, pernoctan en estos recintos y pueden trabajar o hacer sus labores en el transcurso del día. Pero la visión que tienen los chilenos del Sename que es una organización, un ente público súper complicado. Porque de partida se encarga del aprendizaje, se encarga en el fondo como de la educación, de mantener, de cuidar a estos niños. Pero la tasa de reinserción que tienen, según en la época que yo trabajé, hablo hace unos 5 años atrás, no era más allá del 4%. Los niños tenían claro que estar en el Sename era prácticamente una cárcel temprana, una universidad de la cárcel, para poder dedicarse al resto de actividades delictivas cuando son adultos, porque ellos se proyectan en base a esta carrera delictiva, y es así de duro, así de fuerte. Son realidades que de repente escapan a lo nuestro, y por eso también el chileno promedio ve al Sename como un ente que en el fondo contamina a los niños. Pero no es tanto el Sename, sino más bien un tema de base, de educación, de las familias, del entorno social en el cual ellos están inmersos. Pero ya han habido bastantes cambios. Si mal no recuerdo, en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, nombraron una antigua jueza, lamentablemente ahora se me olvida el nombre, una jueza muy conocida aquí en Chile, como la nueva directora del Sename. Se esperaban cambios, no se generaron. Y a propósito del tema, como se puso ahora sobre la mesa, hoy día precisamente se votaba en la comisión mixta del Senado el nuevo proyecto de ley que crea el nuevo servicio de protección especializada, que en el fondo vendría a reemplazar al Sename. Hasta el momento no sabemos en qué habrá quedado eso, pero esto en el fondo busca reformar la institucionalidad del Sename, del Servicio Nacional de Menores, y transformarlo en un ente en el fondo que sea operativo, que no sea tan burocrático y tampoco cumpla su función, realmente cumpla claro, su función. Que cumpla sus funciones efectivamente, porque el Sename prácticamente termina siendo como un calvario para los mismos niños que de repente, por X motivo, llegan a estos recintos, que la justicia determina que lleguen a estos recintos, sea por muerte de los papás, por abandono de los papás, por alguna situación delictiva, y lamentablemente para muchos termina siendo casi como una escuela de delincuencia. Por lo tanto, esto es lo que pretende este proyecto de ley, que se cambie toda la estructura, la organización del Sename, y ya tenga otro nombre, tal como aparece acá, el Servicio de Protección Especializada, que en el fondo yo me imagino que va a ir más enfocado al tema de la protección, partiendo por eso, y por la educación, enfocándolo netamente en eso. El Sename actualmente se hace cargo de la educación, pero de una manera muy somera, casi como una pincelada. Bueno, y ahora hablando de leyes, porque ya introdujiste que esta ley que está en discusión, vamos con la otra ley que está en discusión en varias partes, porque además de que está en discusión en el Parlamento, también está en discusión en las redes sociales, porque ha generado muchísima roncha en las redes sociales con los chilenos el que mañana se discuta la ley, y se me acaba de ir el nombre, por favor, la ley de inteligencia. De inteligencia, iba a decir y me quedé pegada, Dios mío, qué horrible. La ley de inteligencia. Y ha generado de verdad un montón de tweets. De hecho, está como trending topic. Estaba hace rato como de segundo trending topic, y sabemos que va a seguir de aquí a las próximas horas hasta que mañana se haga la discusión de la ley. ¿Sí? Sí. Llama la atención, y no, quiero que continúes tú con Jorge en ese aspecto, pero llama la atención que cuando uno revisa las tendencias hoy en las redes sociales, siendo un martes negro, como digo yo, por los fallecidos, y es lo que nos preocupa, que pasan a ser simplemente un número, dentro de los 20 tópicos que hay por lo menos en Twitter, no se menciona los 75 fallecidos. Cualquier otro tema, menos eso. La ley de inteligencia, el Sename, cualquier otro caso, pero inclusive incluso Estados Unidos. Inclusive el Blackout Tuesday está dentro de las 5 primeras en Chile, pero los 75 fallecidos pasan a ser una cifra más.
y eso es lo que preocupa. Pero a mí me Jorge. gustaría, antes de pasar con lo de la ley de inteligencia, me gustaría que habláramos de eso, porque eso dice, en primer lugar, que la gente está obstinada al coronavirus. Y tan obstinada hasta que ya no le está parando y hace lo que le da la gana y sale como le da la gana. Y por eso lo reflejan las cifras, que es que mientras menos se cumplen las cuarentenas, más se aumentan los casos. Y no solamente no le están prestando atención a la cuarentena a las personas, tampoco le están prestando atención a las cuarentenas las empresas. Sabemos y hemos visto una cantidad de personas en distintos reportajes, además yo tengo casos bastante cercanos de personas que están siendo obligadas a ir a trabajar, que tienen salvoconductos como empresa básica nacional y que en las empresas en las que trabajan de básico no tienen nada, pero simplemente hacen algunas modificaciones, harán algunas triquiñuelas y efectivamente tienen salvoconducto para trabajar. ¿Y qué existe? Existe miedo de perder los empleos en medio de este desastre económico, pero yo creo que más allá de las personas que tampoco están tomándole el peso a la pandemia, los que le pueden tomar, también están las empresas que no se lo están tomando para nada en serio. No sé qué creen ustedes. La gente está cansada de esto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y hoy día me tocó ir a Osorno por un tema personal, me fui a vacunar, de hecho todavía me duele un poco el brazo, me fui a vacunar contra la influenza y me tocó ver a un Osorno que hace un poco menos de una semana se levantó el cordón sanitario, que una ciudad que estuvo complicadísima con el tema del coronavirus al inicio de toda esta pandemia, estuvo con cuarentena obligatoria. Realmente la gente anda en la calle como si fuera cualquier cosa. Había gente trotando, y eso que hoy día había emergencia ambiental en Osorno, o sea, una contaminación de niveles industriales, y la gente trotando, gente sin mascarilla, o sea, realmente veo que al final la gente... Veo a alguien afectado con el comentario, ¿Así para acá? Es conmigo, lo que pasa es que yo particularmente soy una persona que necesito hacer deporte, por cuestiones de salud, por cuestiones de ansiedad y eventualmente intenté salir a trotar, ya no lo hago, obvio que ya no lo hago, ¿no? Pero es que también yo creo que es una manera de escape a veces de las personas, ¿no? Pero sí, de hecho, un dato anecdótico. A mí me dividía en un principio cuando lo hacían. Nosotros estamos como que en todo el cruce entre la comuna de Santiago y Ñuñoa. En ese momento Ñuñoa no estaba en cuarentena. Entonces yo cruzaba la calle y ya estaba en Ñuñoa y no estaba en cuarentena. Pero era una o sea, mira cómo reconoce cómo... No, yo lo reconozco. Ya que me lanzaste esto, yo tengo que reconocerlo. Sí. De hecho, mira, un caso para terminar, en Osorno, estaban jugando un partido de fútbol con árbitros y camisetas. A ese nivel. Llegó Carabinero, les dio una charla educativa, obviamente, no lo iba a detener a todos, pero el partido se terminó. Y el tema salió en varios diarios de acá locales, porque en el fondo la gente sigue sin hacer caso. Es increíble el nivel de inconsciencia de la gente y llega a la risa de repente este tema de ejemplo. Yo te lo voy a decir, mira, te lo voy a decir clarísimo. La curva, así como sube la curva de casos, sube la curva de obstinación. La gente está muy cansada del tema del COVID-19. Entre otras cosas, porque el confinamiento, el estar todo el día sobreinformado, hace que llegue un momento en que empieces a rechazarlo. Es entendible y por eso incluso podríamos hablar de este servicio y de este programa nuevo del gobierno que sacó Sanamente. Sí, exacto, saludablemente, que realmente que Javier dice que se fundieron el cerebro con el título. Es muy del estilo de Piñera, está como, sí. Como juegos de palabras. Sí, pero bueno, saludablemente, que tiene mucho sentido en un momento como este, porque la gente de verdad, yo no sé cómo estás tú, Jorge, quizás tú has tenido más posibilidades de salir, pero yo sinceramente que tengo 3 meses en los que he salido en 2 oportunidades, una fue a vacunarme precisamente como tú, y la otra vez fue voy a decirlo directamente, fue a teñirme el pelo porque no aguantaba. De verdad, te digo sinceramente, es grave, o sea, llega un momento que estás obstinado, que estás cansado, que estás hastiado,
de toda la información y del exceso de información de COVID. De hecho, yo creo que en este momento la gente está hastiada de todo lo que tiene que ver con la información. Y nos escribe Valentina Castillo, nos dice, es un problema a nivel mundial y lo curioso es que no exista un criterio unificado. Esto ha contribuido a la propagación y contagio. Y el tema es ese, que no hay un criterio unificado. Hoy vemos países como Francia, que ya está permitiendo que en sus restaurantes y bares tengan en las terracitas mesitas donde la gente pueda compartir un poco. Yo creo que eso hace falta, la verdad. Ahora, ¿hace falta a qué precio? ¿Realmente se puede hacer? O es que el tema es que no sabemos a ciencia cierta, porque si estamos en cuarentena, igual los casos van para arriba y los muertos van para arriba. Si no estamos en cuarentena, se explota también. Entonces es muy difícil decidir qué es lo correcto y lo que no es correcto en algo que totalmente desconocemos, como lo dijo Jorge hace unos minutos. Es que es parte de esa dualidad que ha tenido el ministerio y que decía bien Jorge a principio del programa, que es eso de un día decimos una cosa y al día siguiente es otra, y un día contabilizamos de esta manera y al día siguiente contabilizamos de esta otra. Está relacionado no con Chile, no con el ministerio, y entiendo que efectivamente lo que tú dices con respecto a que eso genera dudas sobre la gestión, pero estas mismas dudas se están generando de la misma manera en todos los países del mundo, porque todos los países del mundo han tenido que ajustar su manera de contabilizar, ajustar su manera, ajustar cuáles son los tratamientos. Recuerda que ayer ese tratamiento posible, que era así como toda una bendición, se viene la cloroquina, fue prohibido por el ministerio, la Organización Mundial de la Salud, disculpen, porque efectivamente los efectos secundarios de un tratamiento con cloroquina son devastadores y no hay pruebas suficientes en muchas personas de que ese tratamiento efectivamente sea lo suficientemente bueno. Hoy en día se está probando un tratamiento que es contra la pediculosis y se están haciendo pruebas, pero tampoco, de hecho, uno de los médicos que dice, bueno, esto es una noticia porque es una noticia buena, porque queremos decir, oye, estamos buscando maneras, pero no salga todo el mundo a comprar y menos a ingerir tratamientos contra la pediculosis, porque puede ser todo lo contrario, lo mismo que pasó con el tratamiento de la cloroquina, que hay que recordar que cuando Trump se lanzó el discurso de salga todo el mundo a comprar cloroquina, a los 2 días se murieron 2 personas por estar tomando cloroquina a diestra y siniestra. Entonces, claro, es una cosa que todos los días sale una información nueva y es obstinante. Lo entiendo, de hecho, entiendo que ayer, porque es obstinante. Hace unos días, ¿se acuerdan que salió un médico que suministró dióxido de cloro en un hospital en Bogotá? Sí. Eso también es parte también de estos grados de confusión que hay a nivel mundial, que hace un tiempo atrás salió un estudio en Italia sobre el tema de los coágulos, que al parecer resultaron ser ciertos. Ha habido todo un tema complicado, entonces eso también se refleja en las actitudes que tiene la gente, y ya como ustedes hicieron una autocrítica, me uno a esta autocrítica. El otro día yo no aguanté más, es que ese auto donde yo hacía los despachos inicialmente para Te lo cuento News, me fui a un lago cercano a tomar aire, porque realmente lo necesitaba, de estar encerrado todos los días acá en la casa. Claro, pero tú tienes la suerte de que estás en un sitio mucho más rural, me refiero a que tienes la ruralidad más cerca y que puedes tomar el auto, porque además no están, pero es que nosotros estamos encerrados, primero en una cantidad de metros cuadrados que, hay que decirlo, es mínima. Los departamentos acá en Santiago son una cosa de este tamaño y son realmente estás encerrado. Sí, son caros y chicos, sí. Pero además no tienes esa posibilidad y lamentablemente la comuna de Santiago, la comuna de Ñuñoa, más allá de haber tenido 2 semanas de distensión en media comuna, está desde el día 1 con cuarentena. Esta cuarentena ha sido eterna. O sea, primero entró Las Condes y una semana después entró Santiago y de ahí no ha vuelto a salir. Y no ha vuelto a salir. Entonces, claro, hay necesidad de esparcimiento, hay necesidad de hacer otra cosa, hay necesidad de ver otra pared, otra persona, porque es verdad. Muchísimos, de hecho, sabemos de muchísimos conflictos maritales, sabemos de muchísimos conflictos entre familias, de la violencia de género. Me están lanzando con todo, Jorge. De la violencia de género, sabemos de todo esto y se nos acaba de pasar el tiempo, pero me encanta esta conversa con ustedes.
Sí, mire, nos escribe Aira Maya y dice que es horrible estar así y con niños pequeños es mucho más. Aira es una compañera, una colega periodista que también está viviendo en Chile, creo que está viviendo en la comuna de Las Condes en este momento, que también se la ha visto fea y que ahorita está presentando muchísimos casos a pesar de Sí. que en algún momento había Hoy bajado. había un Así que youtuber que montó en sus historias de Instagram, un youtuber aquí en Chile, y se estaba desahogando, señores, no aguanto más este encierro, señores, o sea, digo, yo sé que tengo que hacerlo, pero es la manera de desahogarme. Entonces, la gente está buscando como herramientas, por lo menos para poder decirlo, ¿no? Y mira, y son válidas, por eso lo recomendable, haga ejercicio, invéntese algo, búsquese algún talento para de alguna manera apaciguar, que no es fácil, porque aquí es donde uno entiende lo que a veces es estar preso o detenido por mucho tiempo, ¿no? Sin Correcto. querer, sí, o sea, el sí. estar privado de la libertad no es fácil para nadie, independientemente de su situación. Bueno, yo voy De hecho, a responder una dígame. pregunta que nos hacen sobre los fallecidos hasta hoy aquí en Chile y en total hoy se dieron 75 fallecidos, como decíamos al comienzo del programa, pero en total van 1.188. Esa es la lamentable cifra que llevamos hasta ahora. Nosotros nos tenemos que despedir, por supuesto, no sin antes recordarle que si les gustan nuestras transmisiones, que si quiere, que nos encanta que participe, nos encanta que comente con nosotros y que comience a seguirnos además en Te lo Cuento News Chile para que pueda tener la información específica de la zona, aquellos que están acá en Chile, y que nos siga en todas las plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, que le dé a las campanitas para que sepa exactamente cuándo estamos transmitiendo. Estamos haciendo muchas transmisiones, sobre todo ahora también por el tema de Estados Unidos, pasándoles toda la información que tiene que ver con las protestas en Estados Unidos y dentro de unos minutos también nos vamos a conectar para hablar sobre la situación de los venezolanos en el extranjero que la están pasando muy mal. Yo con esto me despido, por supuesto dejo a Jorge y a Javier que se despida cada uno. Cortan por favor. Que nos pasamos. Bueno, de mi parte yo me despido. Ha sido un agrado compartir con ustedes, Javier, Vivi, que lo pasé muy bien esta conversación. Siempre lo paso bien en este panel, yo me entretiene hacerlo. Y también, para sopesar el aburrimiento, el encierro, yo me hice por Facebook un portal de noticias que se llama Portal Noticias Puyehue. No me va a dar dinero, pero sí me va a mantener ocupado. Así que los invito a que lo revisen con las noticias locales de acá de la zona. Es un aporte que le intento hacer a la comunidad. Ojalá resulte futuro. Eso, que esté muy bien. Ojalá que sí. Estoy Y segura que bueno, sí. agradeciendo a todas las personas que se conectaron, a todos los que nos escribieron y recordarles que nos sigan a través de las redes sociales, @Te lo cuento news. También tenemos grupo únicamente para Chile de Facebook, en fanpage y grupo, así que busquen Te lo cuento news Chile y agréguense también porque van a estar recibiendo actualizaciones de todas las noticias que hablamos, no solamente en los en vivo, sino en el transcurso del día. Muchísimas gracias, saludos a todos, hasta mañana. Hasta mañana. Chau.